Hola, soy Ignacio Molina y esta es una nueva entrega del taller literario de arte en línea organizado por la Dirección de Cultura del municipio de Morón. Para quienes ya vienen siguiendo estos talleres, porque hoy volvemos después de unas breves vacaciones, eh, ahora estamos en agosto del 2021, puede ser que vean esto dentro de un tiempo porque va a quedar alojado aquí en YouTube. Pero como decía, para quienes ya vienen siguiendo estos videos saben de qué se trata y para quienes lo encuentran de casualidad en, en las redes sociales, bueno, les cuento que pueden googleando o metiéndose en el canal de YouTube de Cultura de Morón, pueden encontrar todos los videos que hicimos el año pasado, en el primer semestre de este año, y también de muchas otras disciplinas eh, dictadas por otros docentes y otras docentes. Eh, También del mismo programa de arte en línea de Morón pueden encontrarlos en este mismo canal. Eh, y les cuento de paso que esto forma parte, mi taller literario forma parte de una serie de encuentros que hacemos, o encuentros que hacemos cada 14 días grupalmente, todavía por Zoom, todavía de manera virtual, pero con un grupo preestablecido, en el que hay lugar para que se sumen personas, ¿no? Así que quien esté interesado puede escribirme a mí, ignaciomolina22@gmail.com o Arte en los Barrios de Morón, a través de este canal también, o de las redes sociales lo buscan, y hay lugar, hay gente que puede sumarse a esos talleres. Bueno, esto para quien está mirando ahora en agosto o septiembre del 2021, y si no, si están mirando en otro año, o en otra época, o en otra década incluso, bueno, no le den bolilla, porque de algún modo vamos a estar, pero ya no sé, sabemos si en este formato. Bueno, hoy quería hablar de un tema que sale mucho en los talleres presenciales que doy o virtuales, que es el tema de los narradores, ¿no? Los narradores de una historia. ¿Qué es el narrador? Generalmente se le dice el masculino, también podría ser la narradora, ¿no? Pero como es una voz impersonal muchas veces, sobre todo cuando está en tercera persona, el narrador, bueno, todavía está la costumbre de llamarlo de modo masculino, ¿no? Bueno, el narrador es la voz que cuenta la historia que el autor decide contar. ¿A través de qué voz el autor decide contar su historia? Está bien hacer la distinción entre autor y narrador porque no son lo mismo. El autor o la autora son el escritor o la escritora que arman la historia, y el narrador es la voz que inventa ese autor o esa autora para llevar esa historia, para contar esa historia. A veces esto puede llegar a confundirse, ¿no? Porque el narrador a veces se confunde con el escritor, y muchas veces la gente que no está muy acostumbrada a leer piensa que al estar en primera persona, al ser un narrador en primera persona, ese narrador es el autor, ¿no? Si yo escribo un cuento en primera persona, bueno, el que está hablando soy yo, es Ignacio. Eso me ha pasado sobre todo, bueno, cuando alguien agarra alguno de mis cuentos en mis libros, alguien que no está acostumbrado a leer de literatura, a leer ficción, piensa que yo estoy contando historia que me pasó a mí, sobre todo en el primer libro me pasaba, ¿no? Ah, esto te pasó, no, no me pasó. Y a veces el narrador puede ser bastante parecido incluso al autor, pero nunca es el autor, aunque incluso se llame como el autor, ¿no? No sé, si yo le pongo un personaje mío Ignacio, no necesariamente voy a ser yo, puede ser un alter ego mío. Alter ego significa el otro yo, ¿no? Mi otro yo. Entonces muchos autores usan alter ego, que a veces incluso se llaman como el mismo autor. No sé, pienso ahora, se me pasa por la cabeza Abelardo Castillo. Hay personajes de Abelardo Castillo que se llaman Abelardo. Ahora, ¿es Castillo, el ciudadano Abelardo Castillo el que aparece ahí? Y no. En todo caso, no es lo importante eso, ¿no? No es lo interesante. Puede ser muy parecido, seguramente. Hay cuentos de Borges. El caso de Borges es interesante porque hay cuentos de Borges que
el escritor se llama, perdón, el narrador se llama Jorge Luis Borges. Entonces podemos, bueno, ahí ese es Borges. Ahora, lo que narra esa historia puede ser totalmente fantástico. Estoy pensando en el Alf, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está, en esa misma acción, en esa misma operación está de relieve que no es Borges, que a Borges no le pasó eso. Y sin embargo él se hace llamar Borges. O cuando dice, bueno, me encontré con, aparece Borges, un Borges de 70 años encontrándose con un Borges de 20 años. Es un relato totalmente fantástico. Y sin embargo él lo cuenta para dar un toque de verosimilitud tal vez, que él, Borges, se encontró a la vera de un río en Boston, por ejemplo, con el mismo 50 años más joven que estaba en Ginebra en ese momento, o en alguna ciudad europea. Y no dice que es él, pero bueno, a todas luces está claro que eso no existió, ese hecho, entonces no es él. Así que bueno, por más que el autor el narrador se llame igual que el autor, al ser un artificio la pieza, digamos, el cuento, el relato, la novela incluso, estamos claros que no es él. Tenemos claro que no se trata del autor que está contando su historia. Hay otros autores que usan, por ejemplo, ahora se me viene en la cabeza Bukowski, Charles Bukowski, el norteamericano, que usa siempre un personaje, o casi siempre un personaje llamado Henry Chinaski. Y bueno, vemos que tiene muchas, conociendo la biografía del autor de Bukowski, sabemos que hay muchas similitudes entre Chinaski y el autor, y Bukowski. Pero bueno, no deja de ser un juego, ¿no? No es él y al mismo tiempo tiene cosas de él. Pero en lo fáctico, digamos, el autor nunca es el narrador. Incluso hay quienes, bueno, pueden hacer a partir de una tercera persona, ¿no? Narrar aspectos de su vida, no desde el yo, sino desde el él, ¿no? Pero bueno, eso, para no desviarme, no abrir demasiados paréntesis, volvemos a los tipos de narradores. Tenemos el narrador en primera persona. Es fácil, ¿no? Acá no voy a traer ejemplos porque cada libro que abran ahora, o sea, si nombro algún texto lo pueden buscar fácilmente en internet, googleando, para ver qué ejemplo les estoy poniendo. Entonces está el narrador, el protagonista, que a veces es más fácil escribir desde el yo, ¿no? Desde la primera persona. Simplifica muchas cosas. Que, por ejemplo, nos evita tener que nombrar muchas veces al protagonista. Una cosa es decir, yo hice tal cosa, que Juan hizo tal cosa, y es como más fluida también esa voz, ¿no? Entonces a veces parece como más simple escribir en primera persona. Nos evita también decir él pensó tal cosa. Directamente lo que se enuncia es el pensamiento del personaje. Entonces es bastante más fluido, puede llegar a ser. Después hay otro tipo de primera persona, que es la primera persona testigo, que no es el protagonista. O sea, el protagonista de la historia es un tercero, no es el que narra, y esa persona, esa voz que narra, está siguiendo las acciones de ese protagonista. Por ejemplo, si leyeron alguna vez los libros de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, perdón, de Dr. Jekyll no, de Sherlock Holmes, pocas veces, en pocos relatos, el que cuenta la historia es el mismo Sherlock Holmes, ¿no? Sino que es su secretario, su adláter, su ayudante, que se llama Watson, si no me equivoco, que él es el que va contando lo que le pasa a Sherlock Holmes. No se usa, no es el que más se usa esta primera persona testigo. Sí, vuelvo a Borges, creo que ya lo nombré, hoy sí, ya lo nombré. Borges es como uno de los autores que más me gusta utilizar esta primera persona, que a veces la usa tan solapadamente, tan sutilmente, que se confunde con una tercera persona. Googleé en el cuento La intrusa, por ejemplo, que ahí está más claro, donde él empieza diciendo, bueno, dicen, lo cual es improbable, que esta historia fue contada por tal, en el velorio de tal persona. Hace un párrafo introductorio donde nos cuenta cómo la historia que él va a contar, de dónde la escuchó, ¿no? Y al partir del segundo párrafo,
La intrusa lo hemos leído acá, incluso esto seguramente ya lo dije, pero bueno, como dijo una intelectual argentina de fuste, el público se renueva. Eh, entonces, en el segundo párrafo de ese cuento, el intrusa Borges nos encuentra con tal historia que él escuchó alguna vez. Y él empieza como a conjeturar y a reformular, no porque haya visto, hay como una vuelta de tuerca, porque no es testigo de lo que pasa, sino que fue oyente de lo que pasa. Ese narrador que al mismo tiempo también es Borges, ¿no? O sea que hay una mezcla de diferentes características de lo que hemos hablado hoy en ese cuento. Entonces él, a partir de lo que escuchó, reconstruye una historia. Entonces es una primera persona, porque la que habla es la persona que está, el yo que está reconstruyendo esa historia, y que al mismo tiempo no es testigo, sino que es oyente, pero que bueno, en el medio mete elucubraciones y opiniones propias. Eso lo hace mucho Borges, también lo hace en un cuento del que tal vez también hemos hablado, que se llama Suns, y ahí lo hace más sutilmente, porque nunca dice, no hace el prólogo a mí me contaron esta historia y yo la cuento. Empieza a contar algo en tercera persona, la historia de Masuns y de su padre y de su patrón, y en el medio mete alguna voz en primera persona, un nosotros, un yo pienso tal cosa, ¿no? Entonces ahí uno resignifica todo y dice, esto no lo vio, esto no es un narrador en tercera común, no es un omnisciente, es alguien que escuchó la historia y ahora la está contando. Lean Masuns también, o ojenlo por lo menos, denle una mirada, que también lo van a encontrar en la web. O sea, ahí tenemos... Bueno, Borges es como un maestro, ¿no? En este tipo de narradores, falsa tercera persona o pseudo primera persona. Bueno, espero no estar desordenándome mucho en estas clasificaciones que estoy haciendo. Hasta ahora hablé del narrador protagonista, del narrador testigo. Bueno, y después tenemos la tercera persona, en cuanto a la primera persona, ¿no? Ahora tenemos la tercera persona, que a veces está más clara, ¿no? La tercera persona, lo más común, son dos subcategorías. Una es el narrador omnisciente, que yo lo llamo, no sé si alguien lo llama así, a veces uno llama de determinada manera las cosas pensando que todos lo llaman así y al final no. Yo lo llamo como el narrador Dios, que es el que sabe todo, es el que sabe todo lo que pasa en la cabeza de los personajes, en la mente de los personajes, y no les he vedado nada, no les he escondido nada a ese narrador, y al mismo tiempo nos cuenta a nosotros todo lo que pasa, ¿no? O sea, si entra Juan a una casa y está María, bueno, él sabe lo que le pasa a Juan, lo que siente Juan y lo que siente María, ¿no? Y lo que piensa María. Ese es el omnisciente. Después hay uno que es interesante, que también es en tercera, no sé bien qué nombre se le da a este, pero es el narrador en tercera persona que cuenta todo desde el punto de vista de un personaje. Que ahí habría como una mezcla entre una tercera y una primera, ¿no? Porque, volviendo al ejemplo de Juan y María, bueno, él sabe lo que piensa María, lo que piensa Juan sobre María o lo que piensa Juan sobre determinada situación. Está en la cabeza de Juan, pero no de María. Entonces tenemos como una limitación ahí en cuanto a... Una limitación en el buen sentido también puede ser, ¿eh? En cuanto a lo que saben los lectores de los personajes. Es como una cámara, está bueno pensarlo como cámara, ¿no? Es una cámara que está sobre el hombro de Juan, mirando lo que siente Juan y lo que sabe Juan y lo que ve Juan. Y la otra sería una cámara más global, que abarca a todos los personajes por igual y que le da la misma importancia a todos. A mí me gusta esta tercera persona que se centra en uno solo de los personajes, el protagonista, casi siempre. Y bueno, esto puede ver ayer me comentaban un cuento, parece como autobombo, ¿no? Pero un cuento mío que se llama El arquero, que está en mi último libro, que es Todos los minutos para vos, que está narrado en tercera persona. Todo el cuento desde la perspectiva de un protagonista, y la última página es como que cambia, la cámara se va a otro lado y sigue en tercera, pero del lado de otro de los personajes. Bueno, esos son, y como les decía, el caso de Borges, de Masuns, de La intrusa, es como una mezcla, ¿no? O suena como una mezcla entre la primera y la tercera. Yo diría que no hay que... A veces uno tiene los escritores, yo me incluyo, ¿no? Las escritoras tenemos como la
la intención de, bueno, experimentar con el uso de las personas, ¿no? De los narradores y mezclar primera con tercera. Yo diría que cuanto más fácil y más simple lo hagamos, mucho mejor. Y es muy importante a la hora de empezar a escribir, pensar en esto del narrador, ¿no? Plantearse quién es el que va a contar la historia, quién es el que va, o el que la está contando. Por ahí uno puede empezar a escribir. A mí me ha pasado empezar a escribir una novela en tercera persona, protagonizada por una mujer, y había algo que no me cerraba, ¿no? Yo necesitaba que sea más fluida la prosa, más cálido, ¿no? La primera da una sensación más de calidad, ¿no? De calidez entre el lector y entre el autor y el lector, o entre el narrador y el lector. Bueno, en esa ocasión, en esa novela, yo como era una mujer la protagonista, bueno, yo quería pasar a la primera, pero tenía la dificultad de que que el narrador tenía que ser una mujer, tenía que ser una narradora en este caso. Y bueno, primero dudé un poco y después me hice como el ejercicio de escribir el primer capítulo, más o menos me salió, la novela se llama Los Puentes Magnéticos, y bueno, y terminó siendo una primera persona mujer. Y eso me gusta porque, bueno, ahí no hay posibilidad de que, bueno, esta sos vos. Esta chica que habla o esta mujer que habla es el autor. Porque puede tener cosas mías, puede tener cosas que yo he escuchado, he experimentado, pero no soy yo definitivamente, ¿no? Por ahí sí, cuando cuando el narrador también es hombre, el lector tiende a confundir más al autor con el narrador. Y bueno, hago hincapié en esto también porque lo lindo de la literatura es que uno siempre uno puede estar hablando de uno, ¿no? Pero no necesariamente de forma tan directa. Alguien dijo alguna vez que la literatura es construir algo que pueda sostenerse a sí mismo. Y bueno, uno plantea una voz y esa voz después lo va llevando para escribir y termina saliendo la historia. Por eso digo que es tan importante elegir al narrador y elegir la voz. A veces incluso más que la historia. Uno puede empezar sin una historia, sin tener una historia diagramada ya en su cabeza, pero lo más importante es tener la voz narrativa, ¿no? ¿Quién va a contar eso? Y la voz supone también una personalidad, unas características, y eso a veces es mucho más importante que la historia, y la historia va a aparecer a través de esa voz. Bueno, entonces hablamos de primera persona, de tercera, y la que menos se usa es la segunda persona, ¿no? Vos tal cosa, o usted tal cosa. Es extraña esta porque no está hasta dónde es solo una segunda persona, porque si hay alguien que habla y se dirige a otro, ese que habla es una primera. Entonces, ¿existe la segunda persona como tal o no? Aunque no aparezca el yo, esa voz que habla existe, ¿no? Entonces, yo no sé si es una clasificación válida la de la segunda persona. Por ejemplo, hay un libro creo que esto alguna vez lo comenté, o no sé, Corazones cautivos más arriba, una novela de Juan Forn, un autor que falleció hace poco, que empieza así, dice: vos no eras así, algo pasó, es cierto, pero nadie se puso a pensar que cuando eras ese chico bueno que tanto te echan en cara, vos no sabías que eras eso. Bastó que te dieses cuenta para que algo empezara a cambiar. Bueno, esas son las primeras 4 líneas. Es una voz hablando en segunda persona a alguien. En este caso nos damos cuenta después, es el adulto de 30, 40 años que le habla al chico que fue, ¿no? Que era cuando tenía 12 o 13 años. Le está hablando como a su yo de entonces. Hay otros tipos de segunda persona que también puede ser como una especie de monólogo interno donde uno hace mucho eso. Bueno, ahora tenés que ir al supermercado. Se habla a uno mismo como si le estuviera hablando a otro. Esa es otra posibilidad. Y otra es que haya un interlocutor ahí, ¿no? El año pasado creo que vimos un cuento de Beauvoir que también es alguien hablando en segunda persona a un interlocutor al que no se lo escucha nunca, pero sabemos que está ahí. Entonces son diferentes casos de segunda persona, pero en definitiva, vuelvo a un minuto atrás, es que hasta qué punto es segunda persona, ¿no? Porque el que narra es una primera persona. Bueno, este fue un panorama. Espero que hayan llegado al final del video, muchos y muchas de ustedes, sobre
sobre nada, los narradores, algo que es muy importante, en definitiva, a la hora de ponerse a escribir, por ahí es más importante que la historia. Otra cosa muy importante es desde cuándo cuenta ese narrador, ¿no? Desde, si es en presente o en pasado. Y si el pasado es reciente o si es un pasado lejano, si está contando desde un futuro muy lejano, ¿no? Eso siempre va a incidir en lo que contemos. Volviendo un poco a la tercera, para terminar, un autor típico de la tercera... perdón, está la tercera omnisciente, esto creo que me olvidé, donde el narrador es como un dios que sabe todo, y está la tercera testigo, no sé si dije esto, donde se limita a contar, es como si fuera el guión de una película, ¿no? Se limita a mostrar lo que está pasando. Hemingway, por ejemplo, usa mucho esto, también hemos visto cuentos de Hemingway, donde hay casi todos diálogos o simples descripciones de lo que pasa y no sabemos lo que pasa en el interior de los personajes, sabemos lo que pasa, lo que vemos, ¿no? En la superficie. Eso es interesante también porque nos da lugar a nosotros como lectores como para imaginar o dilucidar o conjeturar o tratar de dilucidar qué es lo que pasa en esos personajes, ¿no? Eso, bueno, el que me y eso suelen estar en presente, ¿no? Como los guiones de las películas. Eh, bueno, creo que hasta acá llegamos. Si se me ocurren otras cosas o si tienen preguntas o consultas o comentarios que hacer sobre esto, me los pueden dejar acá abajo en los comentarios, pueden escribirme a mi mail personal. Y bueno, y si quieren que desarrolle algún tema por el estilo, ya lo haremos en los otros videos. Mucha gente también mira estos videos por las consignas de escritura. Bueno, la consigna que puedo dar hoy es la siguiente. Tomen cualquier párrafo de cualquier cuento o novela. Se van a dar cuenta ahí si está en primera persona o en tercera. Y no es necesario que lean todo el cuento, pero ya con un par de párrafos, cámbienle la persona. Si está en primera, pasen la tercera. Si está en tercera, pasen la primera. Y hagan un cuento, un relato, o lo que sea, a partir de eso, ¿sí? A partir de lo que les salga a partir de esa lectura. Si no leen todo el cuento, mejor, así no se condicionan con la trama y todo eso, ¿no? Entonces sería esto, tomar un párrafo, cambiarle la persona, cambiarle el tipo de narrador y escribir a partir de eso. Es muy abstracta, muy abierta, pero creo que puede servir. Una cosa que no sé si dije es que el narrador en tercera persona, el omnisciente, nunca es un personaje. A no ser en casos que vimos ahí medio especiales, como los de Borges, nunca es un personaje. Quiere decir, esto no está ahí para opinar, para poner su propio lenguaje, o muy pocas veces, ¿no? Lo más aconsejable cuando uno empieza a escribir es que esa tercera no sea un personaje, que no meta sus ideas propias, su lenguaje propio, sus opiniones sobre lo que pasa, sino que se limite a contar lo que pasa ahí, en lo que ve. Bueno, muchas gracias de vuelta a quienes llegaron al final. Recuerden que pueden anotarse para los talleres, si ven esto en agosto o septiembre del 2021, pueden anotarse para los talleres que hacemos por Zoom, en mi caso lunes por medio. Y gracias a todos y a todas. Hasta la próxima.